Hola, hola chicos, muy buenos días, noches, tardes, dependiendo de donde nos estén viendo. Bienvenidos nuevamente a Urantia desde cero, el curso impartido por el Centro de Estudios del Libro de Urantia, Villarrica en Chile, casi al fin del mundo. Hoy queremos, por supuesto, como siempre, agradecer especialmente a The Urantia Book Fellowship por su apoyo técnico y su confianza. Gracias por su colaboración. Seguimos creando espacios para acercar el libro Urantia a más personas, como esta instancia. Y bueno, en nuestra clase anterior, en la primera parte del camino ascendente, comenzamos a descubrir una idea fascinante, que nuestra vida mortal no sería el final de nuestra existencia, sino apenas el comienzo de una enorme aventura de crecimiento, aprendizaje y servicio. Hablamos de los primeros pasos de este camino, de los mundos de estancia o morontiales o mansión, mundos mansión, y de cómo el ser humano continúa desarrollándose después de la experiencia mortal. Pero hoy vamos a dar un paso más porque una cosa es comenzar el camino y la otra muy distinta es descubrir que no necesariamente tenemos que recorrerlo solos. En el séptimo mundo de estancia aparece una enseñanza que personalmente encuentro muy hermosa. El libro nos muestra que el ascendente se prepara para partir hacia Jerusalén, pero esta vez ocurre algo diferente. Ya no parte solamente como individuo, sino que comienza a prepararse para partir en grupo. Y aquí aparece una idea profundamente fraternal. Puedes esperar. El libro habla incluso de la posibilidad de que un ascendente permanezca un tiempo en el séptimo mundo para esperar la llegada de un miembro rezagado de su grupo de trabajo terrestre o de mundo de estancia. Es decir, alguien que caminó contigo, que todavía puede no estar listo y tú puedes elegir esperarlo en ese mundo. Y esto no permite mirar el camino ascendente desde una perspectiva muy distinta. No se trata solamente de yo avanzo, también puede ser avanzamos juntos. Te espero. Cuando estés listos, partimos. Así que hoy vamos a continuar nuestro viaje desde ese punto, desde el séptimo mundo de estancia hacia la graduación, la despedida de los mundos de estancia y el comienzo de una nueva etapa en Jerusalén. Así que chicos, bienvenidos a esta, la tercera clase, El Camino Ascendente, parte 2. Comencemos juntos este nuevo tramo del camino. El siguiente paso sería entonces Jerusalén, la capital de nuestro sistema. Después de completar los 7 mundos de estancia, el ascendente deja de ser un estudiante de los mundos de estancia y es recibido como ciudadano residente de Jerusalén, la capital del sistema local de Satania. Antes de partir, los habitantes del séptimo mundo de estancia se reúnen junto al mar de cristal para despedir a quienes han completado esa primera etapa de la carrera ascendente. De hecho, en el documento 46 comienza diciendo: Jerusalén, la sede central de Satania, es una capital promedio de un sistema local. Y el libro añade que esta capital es verdaderamente el cielo visualizado por la mayoría de los creyentes religiosos. Jerusalén ya no es un mundo destinado a corregir las deficiencias de la vida material. Es el primer gran centro administrativo del universo, donde el ascendente comienza su vida como ciudadano del sistema. Ahí conviven seres materiales, morontiales y espirituales, además de numerosas órdenes de hijos de Dios, ángeles, Melquisedecs, hijos materiales y mortales ascendentes. El libro explica también que Jerusalén es un mundo arquitectónico de extraordinaria belleza, sin lluvias ni tormenta, iluminado por un sistema de luz uniforme y descrito como una anticipación de la gloria paradisiaca. Desde Jerusalén, el ascendente continúa su educación
en las esferas de transición del sistema. Y cuando completa esa etapa, prosigue su viaje hacia Edentia, la capital de la constelación de Norla Tiadec. La escuela de la Asociación Universal, después de completar la etapa en Jerusalén, el ascendente continúa su carrera hacia Edentia, la capital de la constelación de Norla Tiadec. En Edentia comienza una de las etapas más importantes de toda la vida morontial. El libro enseña que los ascendentes pasan por 70 mundos de capacitación, donde aprenden a vivir y trabajar con diferentes órdenes de seres inteligentes. El propósito principal de esta etapa no es adquirir más conocimiento intelectual, sino aprender la verdadera socialización de la personalidad morontial. El documento afirma: ahora, en los mundos de capacitación de la constelación, lograrás la verdadera socialización de tu personalidad morontial evolutiva. El libro explica también que ahí el ascendente aprende a vivir con felicidad y trabajar eficazmente en grupos, cooperar con seres muy distintos de sí mismo, armonizar la vida intelectual, social y espiritual, disminuir progresivamente la irritabilidad y el resentimiento, comprender que el servicio cooperativo multiplica el crecimiento personal. Además, enseña que durante toda esta etapa el ascendente mantiene el mismo cuerpo morontial, ya no se vuelve a pasar más por periodos de inconsciencia al trasladarse entre los distintos mundos de capacitación, como fue en los mundos morontiales. El documento resume el propósito de Edentia con estas palabras: tu estadía en Edentia y sus esferas asociadas será dedicada principalmente a dominar la ética de grupo, el secreto de una integración agradable y beneficiosa entre las distintas órdenes universales y superuniversales de personalidades inteligentes. Cuando el ascendente completa los 70 mundos de capacitación, obtiene la ciudadanía entonces en Edentia. El libro describe este periodo como una etapa de verdadera felicidad y afirma que ahí el mortal se encuentra a mitad recién del camino entre lo material y el espíritu, viviendo la experiencia morontial más estable de toda su carrera ascendente. Finalmente, una vez concluida esta preparación, el ascendente deja Edentia para continuar su viaje hacia Salvington, la capital del universo local de Nevadón. Después de completar su formación en Edentia, entonces el ascendente continuará su viaje hacia Salvington, la sede central del universo local de Nevadón. El documento ahora 32 explica que Salvington fue el primer mundo arquitectónico construido, cuando comenzó la organización del universo local. La primera acción completa de creación física en Nevadón consistió en la organización del mundo sede central, la esfera arquitectónica de Salvington. El libro enseña que Salvington es la sede personal de Micael de Nevadón, nuestro hijo creador. Salvington es la sede personal de Micael de Nevadón. Para el ascendente, esta etapa representa un nuevo nivel de comprensión del universo. Ya no estudia solamente la vida del sistema o de la constelación, sino que comienza a conocer el universo local completo, su organización y el propósito de Micael para todas las criaturas de Nevadón. El documento también explica que en Salvington reside una inmensa diversidad de personalidades creadoras y espirituales que colaboran en el gobierno del universo local. Allí se encuentra representada prácticamente cada orden importante de seres inteligentes que administra Nevadón. Pero quizás la enseñanza más importante para el camino ascendente aparece al final del documento. El libro recuerda que toda esa carrera tiene un propósito. Hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura, un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, progresos sin límites y una vida sin fin.
y concluye con la invitación dirigida a todos los ascendentes. El objetivo de la eternidad os guarda. La carrera por la perfección está en marcha. Una vez completada la experiencia en Salvington, el ascendente deja el universo local y continúa su viaje hacia los sectores menores del superuniverso de Orbontón, iniciando una nueva etapa de la aventura eterna. Después de completar la formación en Salvington, el ascendente abandona el universo local de Nevadón por primera vez y entra ya a los sectores menores de Orbontón. Nuestro sector menor se llama Ensa y su mundo sede es U menor el tercero. Cada sector menor reúne 100 universos locales, lo que representa aproximadamente 1.000 millones de mundos habitables, bajo una misma administración. Ahí gobiernan tres personalidades supremas de la Trinidad, llamados los recientes de los días. El libro no presenta esta etapa como un lugar de socialización. Eso ya ocurrió en Edentia. Tampoco es de espiritualización, que se desarrolló, por ejemplo, en Salvington. Explica que la función principal del sector menor es otra. Un menor, el tercero, está rodeado de 7 esferas especialmente dedicadas a los estudios físicos más elevados de la vida ascendente. Esto significa que el ascendente amplía enormemente su comprensión del universo físico. Después de haber aprendido a vivir con otros seres, comprender la organización del universo local y crecer espiritualmente, ahora estudia con mayor profundidad las leyes, energías y realidades materiales que sostienen la creación. Es el primer contacto del ascendente con una visión mucho más amplia del superuniverso. Su perspectiva deja de estar limitada a Nevadón y comienza a comprender la inmensa organización, ahora ya, del gran universo. El libro también enseña que el sector menor posee un maravilloso mundo sede arquitectónico, construido especialmente para cumplir esta función educativa y administrativa. Como todas las sedes centrales del universo, no evolucionó de forma natural, sino que fue creado especialmente para servir como centro de gobierno y enseñanza. Después de completar estos estudios sobre la realidad física del universo, el ascendente continúa su viaje hacia el sector mayor del universo, donde comenzará una etapa centrada en la capacitación intelectual avanzada. Y esta capacitación intelectual superior, después de completar la formación en ENSA, el ascendente es trasladado a un sector mayor ahora de el séptimo superuniverso de Orbontón. Nuestro sector mayor se llama Esplandón y su mundo sede es U mayor el quinto. El documento 15 explica que cada sector mayor comprende 100 sectores menores, es decir, aproximadamente 100.000 universos locales, y está administrado por tres personalidades supremas de la Trinidad, llamadas los perfecciones de los días. El propósito de esta etapa cambia respecto a los sectores menores. Mientras que los sectores menores, el ascendente recibe principalmente una formación sobre las realidades físicas del universo, el libro enseña que los sectores mayores están dedicados a la capacitación intelectual superior. Ahí el ascendente amplía su comprensión de la filosofía, la sabiduría y la administración del superuniverso, preparándose para responsabilidades aún mayores. Y además, el documento 31 añade que al completar esta etapa, el ascendente alcanza el estado de espíritu de segunda orden, continuando así su progreso espiritual. Y al terminar la etapa de los sectores mayores, el ascendente es trasladado a Ubersa, la capital del universo, del superuniverso, perdón, de Orbontón. El libro enseña que Ubersa es el gran centro administrativo y judicial también del superuniverso.
Ahí residen los ancianos de los días, gobernantes supremos de Orbontón, junto con innumerables órdenes de seres celestiales que administran y coordinan la evolución de los universos locales. Durante esta etapa, el ascendente completa su educación dentro del superuniverso. El libro además explica que ahí alcanza el estado de espíritu ya de tercera orden, culminando el desarrollo correspondiente a Orbontón antes de ingresar al universo central. En Ubersa, el ascendente adquiere una comprensión mucho más amplia de la justicia, la sabiduría, la administración universal, preparándose para abandonar definitivamente el tiempo y el espacio evolutivos. Cuando concluye esta etapa, el libro indica que el ascendente es enviado al universo central de Jabona, donde comienza la última y más elevada fase de preparación antes de alcanzar el paraíso, es decir, el universo central y divino de Jabona. Después de completar entonces toda su preparación en Ubersa, el ascendente abandona definitivamente los universos evolutivos del tiempo y el espacio y entrará a este espacio en Jabona, el universo central y perfecto. El libro enseña que Jabona no tuvo principio ni tendrá fin. Es una creación existencial, eterna y perfecta que rodea la isla central del paraíso, la morada del Padre Universal y del centro geográfico de la creación. Para los mortales ascendentes, Jabona representa la última gran etapa de preparación antes de alcanzar el paraíso. Los siete circuitos de Jabona, el libro los explica como que están organizados. Son siete circuitos concéntricos que rodean a esta isla del paraíso. Cada circuito constituye un nivel progresivo de desarrollo, tanto espiritual como intelectual y también experiencial. A medida que el ascendente avanza por esos circuitos, continúa perfeccionándose y preparándose para encontrarse personalmente ahora sí con el Padre Universal. Cada circuito posee un mundo sede y está formado por numerosos mundos perfectos dedicados a la educación y al crecimiento de los peregrinos ascendentes, o sea, nosotros. Durante esta etapa, el ascendente continúa desarrollando su naturaleza espiritual hasta alcanzar el estado de espíritu ahora de cuarta orden. Tal como resume el documento 31, el libro enseña que el paso de los mortales por Jabona fue establecido desde los tiempos del primer peregrino ascendente, Gran Fanda. Ese es su nombre. Él es el que se convirtió desde entonces en dejando la ruta normal hacia el paraíso. Este era un ascendente del primer superuniverso. Y finalmente, cuando el ascendente completa los siete círculos de Jabona, atraviesa las puertas del paraíso, donde tiene lugar la meta suprema de toda la criatura ascendente, el encuentro con Dios Padre Universal. Así que veremos cómo es este camino, el comienzo de la vida en el universo central. Después de abandonar Ubersa, el ascendente entonces llega por primera vez al universo central de Jabona. El libro enseña que todos los peregrinos procedentes del universo del tiempo ingresan inicialmente al mundo piloto del séptimo circuito de Jabona, donde son recibidos y domiciliados, preparados además para iniciar su recorrido por él. Este es el circuito más exterior de los siete circuitos concéntricos que rodea la isla del paraíso. El libro indica que contiene más de 245 millones de mundos, siendo el circuito con el mayor número de esferas. En este primer circuito comienza la educación completamente nueva. Los mortales ascendentes son atendidos por los ayudantes de los peregrinos, quienes orientan su formación espiritual en tres grandes áreas.
la comprensión de la Trinidad del Paraíso, la comprensión espiritual de la relación entre el Padre, el Hijo y el reconocimiento intelectual del Espíritu Infinito. Además, en este circuito, los ascendentes aprenden a recorrer y comprender la personalidad del espíritu rector, que dirige su propio superuniverso de origen. Para los mortales de Urantia, este aprendizaje está relacionado con el séptimo espíritu rector, que representa al superuniverso de Orbontón. El libro también enseña que en el mundo piloto del séptimo circuito comienza a manifestarse la experiencia del Ser Supremo para todos los peregrinos ascendentes. Ahí las realidades de personalidad que proceden de las deidades del paraíso comienzan a unificarse con las prerrogativas del poder del Todopoderoso Supremo, adquiridas a través de la experiencia acumulada en los universos evolutivos. Así comienza la travesía por Jabona. Cada circuito acerca un poco más al ascendente al centro del universo, preparándolo progresivamente para el encuentro con el Padre Universal del paraíso. Y al avanzar desde el séptimo al sexto circuito de Jabona, el ascendente inicia una etapa de integración más profunda de toda la experiencia adquirida en Urantia. El libro enseña que este circuito, los seres trabajan para unir el conocimiento, la experiencia y la sabiduría. Todo lo aprendido durante la carrera ascendente comienza a armonizarse en una comprensión más completa de la realidad universal. El documento 31 señala que es en esta etapa donde los mortales ascendentes alcanzan la condición de espíritus de cuarta orden, marcando el importante progreso de su desarrollo espiritual. El libro también explica que únicamente en este circuito ejercen su ministerio los guías de la supremacía. Cuando un peregrino es trasladado desde el séptimo al sexto circuito, queda bajo la supervisión directa. Por esta razón, estos guías llaman a los ascendentes graduados, espirituales, indicando que han alcanzado un nuevo nivel de madurez. La misión principal de los guías de la supremacía consiste en conducir al ascendente hacia el reconocimiento del Ser Supremo. Después de haber comprendido progresivamente las realidades del Padre Universal, el Hijo y el Espíritu, el peregrino comienza ahora a comprender la realidad experiencial del Ser Supremo, fruto de toda la evolución del gran universo. Así, el sexto circuito representa una etapa en la experiencia acumulada durante toda la carrera ascendente y empieza a transformarse en una verdadera sabiduría espiritual. Con esta preparación, el ascendente queda listo para continuar los circuitos más internos de Jabona, acercándose cada vez más a la meta suprema de su viaje, el encuentro con el Padre Universal del paraíso. Después de completar entonces el aprendizaje en el sexto circuito, el ascendente continuará su recorrido hacia el quinto. Y en esta etapa está dedicada principalmente al reconocimiento del espíritu infinito. Si en el circuito anterior el peregrino profundizó en la comprensión del Ser Supremo, ahora avanza en el conocimiento de la tercera persona de la Trinidad del Paraíso. El ascendente continúa integrando su desarrollo intelectual y espiritual. Todo lo aprendido durante su larga carrera evolutiva comienza a actuar de forma cada vez más armoniosa, preparando su personalidad para las etapas más elevadas de Jabona. El libro además explica que en este circuito el peregrino queda bajo la dirección de los guías de la Trinidad, quienes son descritos como los incansables ministros de la instrucción jaboniana para los peregrinos progresivos del tiempo y el espacio. También señala que quienes llegan a este nivel reciben un nuevo reconocimiento. Los que anteriormente eran llamados graduados espirituales pasan a ser conocidos como candidatos a la aventura de la deidad, indicando que están cada vez más cerca de alcanzar la meta suprema de toda carrera ascendente. El libro añade
que la búsqueda del espíritu infinito rara vez deja de consumarse. Cuando el peregrino culmina exitosamente esta etapa, los guías de la Trinidad lo preparan para ser trasladado al cuarto circuito de Jabona, donde continuará su educación bajo el ministerio de los descubridores del Hijo. Así que el quinto circuito representa un nuevo avance hacia el centro de Jabona, donde el ascendente continúa preparándose para el encuentro personal con las deidades del paraíso. Justamente después de completar la experiencia en el quinto circuito, el ascendente continúa su peregrinación al cuarto. El libro Durantia señala que este circuito es conocido en ocasiones como el circuito de los hijos, porque aquí comienza un estudio mucho más profundo de la segunda persona de la Trinidad del Paraíso, es decir, el Hijo Eterno. Durante esta etapa, el peregrino queda bajo la dirección de los descubridores del Hijo, una orden de supernafines dedicada exclusivamente al ministerio de los mortales ascendentes de este circuito. Su misión consiste en conducir al ascendente hacia el reconocimiento del Hijo Eterno. A través de su enseñanza, el peregrino amplía su comprensión de la naturaleza del Hijo Eterno, de su relación con el Padre Universal y con la Trinidad del Paraíso también, preparándose para una experiencia espiritual cada vez más profunda. El libro enseña que estos ministros proporcionan una preparación completa para que el ascendente pueda alcanzar con éxito hacia los circuitos exteriores de Jabona. El conocimiento deja de ser una única etapa intelectual y se convierte en la experiencia espiritual, cada vez más viva y personal. A medida que progresa en este circuito, el ascendente continúa perfeccionando su sabiduría y fortalece su capacidad para comprender las realidades eternas del universo central. Concluida esta etapa, los descubridores del Hijo entregan al peregrino a los ministerios del tercer circuito de Jabona, donde continuará aproximadamente al centro del universo y al encuentro final con el Padre Universal. Y cada circuito de Jabona, el ascendente se acerca un paso más a la meta suprema de toda la carrera ascendente, conocer a Dios por experiencia personal. El reconocimiento del Padre Universal después de completar la experiencia del cuarto circuito del ascendente continúa su peregrinación hacia este tercer circuito. Y en esta gran tarea de este circuito es el reconocimiento del Padre Universal, entonces. Sí, en los circuitos anteriores el peregrino profundizó en la comprensión del Espíritu y el Hijo, ahora toda su preparación converge hacia el conocimiento del Padre Universal. Durante esta etapa, el ascendente queda bajo la dirección de los guías del Padre. El libro explica que estos ministros mantienen en los mundos de este circuito sus escuelas de sabiduría y sus facultades técnicas, donde todos los habitantes permanecientes al universo central colaboran como instructores en la formación de los peregrinos del tiempo. Aquí, la educación alcanza uno de los niveles más elevados. El ascendente continúa perfeccionando su comprensión espiritual mientras se prepara para la experiencia suprema de toda la carrera ascendente, el encuentro personal con el Padre Universal. El libro también enseña que cuando un mortal ascendente encuentra al Padre Universal, alcanza la condición de espíritu graduado de quinta etapa. Este acontecimiento constituye el mayor logro de toda la carrera evolutiva y marca el cumplimiento de la meta por la cual inició su viaje desde Urantia. Sin embargo, el camino aún no concluye. Aunque el peregrino ya ha encontrado al Padre, todavía debe completar los circuitos interiores de Jabona antes de graduarse definitivamente del universo central y ser recibido en el cuerpo de la finalidad. Así, el tercer circuito de Jabona representa la culminación de la búsqueda del Padre y uno de los momentos más trascendentales de toda la aventura ascendente.
Después de haber encontrado entonces al Padre Universal en el tercer circuito de Jabona, el ascendente continuará su peregrinación hacia el segundo circuito. El libro Urantia enseña que este circuito está formado por mundos de elevadísima espiritualidad, habitados por seres que se encuentran muy próximos a la perfección del paraíso. El ascendente entra aquí en una de las etapas finales de su preparación antes de ingresar al circuito más interno de Jabona. Durante esta etapa, el peregrino queda bajo la dirección de los consejeros y asesores, quienes actúan como instructores de los hijos del tiempo. Su ministerio consiste en preparar al ascendente para comprender mejor la organización y la vida del paraíso. El libro afirma que la tarea principal de este circuito es familiarizar al peregrino con los anfitriones del paraíso. El ascendente comienza a conocer los seres que desempeñan su ministerio en la isla eterna y adquieren una comprensión más profunda del servicio que ahí se realiza. El documento también menciona un caso especial: los peregrinos que no alcanzan la deidad durante su paso por Jabona no permanecen indefinidamente en el universo central. Ellos avanzan hasta el segundo circuito antes de regresar a nuevamente los superuniversos para continuar su preparación espiritual, con la oportunidad de reiniciar posteriormente su búsqueda. Para quienes siguen normalmente la carrera ascendente, el segundo circuito constituye la última gran etapa de preparación antes de ingresar a el primer circuito de Jabona, donde el peregrino se dispone para culminar definitivamente su educación en el universo central y prepararse para el ingreso al paraíso. Sigue siendo el mismo estilo y es una preparación después de haber encontrado al Padre Universal en el tercer circuito. El ascendente continúa su preparación entonces hacia el segundo circuito de Jabona. Y el libro de Durante enseña que este circuito está formado por mundos siempre muy elevados hasta llegar hasta el primer circuito de Jabona. Después de completar este segundo circuito, el circuito más interno del universo central es el que está más cercano a la isla del paraíso, el primer circuito de Jabona. Este es el nivel más elevado de toda la carrera ascendente antes de entrar al paraíso. El libro Urantia enseña que este circuito rodea perfectamente y directamente la isla del paraíso, el núcleo de toda la creación, y que está formado por más de 35 millones de mundos perfectos, dedicados a la preparación final de los peregrinos del tiempo. Durante esta etapa, toda la educación del ascendente se orienta a su futura residencia en el paraíso. El libro explica que gran parte del tiempo se dedica al estudio de los problemas y responsabilidades que encontrará al convertirse en ciudadano del universo central y de la isla del paraíso. El documento también revela que este circuito está habitado por numerosos órdenes de seres que no han sido completamente revelados a los mortales de Urantia. Estos seres colaboran con los complementos, superáficos del descanso, proporcionando oportunidades de enseñanza y perfeccionamiento a los peregrinos ascendentes. Entre los habitantes del primer circuito se encuentran también los hijos trinidizados por las criaturas, las personalidades nacidas de la experiencia espiritual de los ascendentes glorificados. Su presencia recuerda al peregrino que la experiencia adquirida durante el ascenso tiene un valor eterno dentro del universo. Durante esta etapa culmina la preparación intelectual, experiencial y espiritual, indicada desde los mundos de estancia, y el ascendente ya no estudia para sobrevivir ni para perfeccionarse. Ahora se prepara para vivir y servir en el paraíso. Al final del primer circuito, el peregrino está completamente preparado para atravesar las puertas de la isla del paraíso. Ahí alcanzará la meta suprema de toda la carrera ascendente: presentarse personalmente
ante el Padre Universal, obtener el reconocimiento como hijo ascendente perfeccionado e iniciar la siguiente fase de la aventura eterna. Después de completar entonces los 7 circuitos de Jabona, el peregrino ascendente, llega finalmente a la meta que lo ha guiado desde el comienzo de su existencia, incluso acá, en Urantia, llegar finalmente a la isla del paraíso. El libro Urantia enseña que el paraíso no es un planeta ni una esfera creada, es la isla eterna absoluta e inmóvil del centro geográfico de toda la creación y la morada del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu, las 3 personalidades de la Trinidad. Todo el largo camino recorrido desde los mundos de estancia, Jerusalén, Edentia, Salvington, Ubersa y Jabona, tenía un propósito: preparar al ascendente para poder vivir la experiencia de Dios. Cuando el peregrino llega al paraíso ocurre el acontecimiento más importante de toda su existencia, el encuentro personal con el Padre Universal. Esta experiencia constituye la consumación de la búsqueda de la deidad iniciada durante la vida mortal. Después de millones de años de crecimiento, el Hijo del Tiempo finalmente contempla al Padre cara a cara. Con este encuentro, el ascendente alcanza la meta de la fe que comenzó en Urantia. Lo que antes conocía mediante la experiencia espiritual y la revelación, ahora lo conoce por contacto personal. El libro explica que tras ese logro, el ascendente ya no es simplemente un peregrino del tiempo, sino un ciudadano del paraíso preparado para el servicio eterno. En la isla del paraíso también concluye la educación ascendente iniciada a los universos evolutivos. El peregrino es perfeccionado y queda capacitado para ingresar en una nueva etapa de servicio universal. Esto en el documento C26 indica que una vez completadas las experiencias de Jabona y alcanzado al Padre Universal, el ascendente continúa hacia su incorporación al cuerpo de la finalidad, donde comienza una misión eterna cuyo destino completo aún no ha sido revelado a las criaturas del tiempo. Así, el paraíso no presenta el final de la aventura ascendente, sino el cumplimiento de la promesa hecha a toda criatura evolutiva: encontrar al Padre Universal y comenzar una vida de servicio eterno en el universo maestro. Después entonces de atravesar los 7 circuitos de Jabona y encontrar personalmente al Padre Universal, el mortal ascendente alcanza la meta de toda carrera evolutiva. Sin embargo, el libro Urantia enseña que este no es el final del camino. En realidad aquí comienza una nueva etapa. El ascendente es admitido en el primer cuerpo de la finalidad, una organización integrada por seres que ya han completado toda la carrera ascendente desde los mundos evolucionarios hasta el paraíso. El libro explica que desde este momento el peregrino deja de ser estudiante del universo y pasa a convertirse en un finalitario, un ciudadano del paraíso preparado para el servicio eterno. Los finalitarios constituyen una gran fraternidad universal. Entre sus miembros se encuentran los mortales ascendentes glorificados, ajustadores del pensamiento fusionados con sus sujetos, serafinos glorificados, hijos materiales glorificados y otras órdenes de seres llamados al servicio eterno. El libro enseña que todos ellos sirven bajo la dirección del maestro de los finalitarios y continúan preparándose para las responsabilidades futuras. Aquí aparece uno de los mayores misterios de toda la revelación. El libro declara que nadie conoce con certeza cuál será el destino definitivo del cuerpo de la finalidad. Los finalitarios reciben capacitación permanente, pero la misión por la cual están siendo preparados todavía no ha sido revelada. Los reveladores del libro sugieren que esa misión futura podría estar relacionada con los inmensos universos aún no desarrollados del espacio exterior.
Sin embargo, aclaran que esto aún no pertenece a los planes futuros del Padre Universal y permanece como un misterio incluso para muchas personalidades celestiales. Por eso el libro Urantia presenta al finalitario como una criatura que ya ha alcanzado la perfección experiencial, cuya aventura eterna apenas comienza. Entonces, ¿ahí termina el camino ascendente? La respuesta según el libro Urantia es no. El camino ascendente no termina al llegar al paraíso. Llegar al paraíso es la culminación de la carrera de perfeccionamiento como mortal ascendente, pero es el comienzo de una etapa completamente nueva. Y ahí no termina. El libro explica que los finalitarios quedan preparados para un servicio eterno. Sin embargo, no revelan cuál será exactamente su misión definitiva. Repite varias veces que el destino final de los cuerpos de la finalidad es un misterio aún no revelado. Sugiere que en el futuro podrían participar entonces en la administración y desarrollo de los universos del espacio exterior cuando estos sean organizados, pero aclara que esto no se presenta como un hecho consumado, sino como una posibilidad sobre la que incluso muchas personalidades celestiales esperan conocer. Así que el camino ascendente culmina en el encuentro del Padre Universal y en el ingreso del cuerpo de la finalidad. Sin embargo, la aventura eterna no terminará ahí. Comienza esta nueva etapa de servicio cuyo propósito completo aún no ha sido revelado. Y la reunión de estos 7 cuerpos de finalistas significa una movilización de la realidad de potenciales, personalidades, mentes, espíritus absolutos y actualidades experienciales que probablemente trasciendan aún las funciones futuras del Ser Supremo en el universo maestro. Estos 7 cuerpos de la finalidad probablemente significan la actividad actual de la Trinidad última, ocupada en incorporar las fuerzas de lo finito y lo absoluto en preparación para desarrollos inconcebibles en los universos del espacio exterior. Nada que se asemeje a esa movilización ha ocurrido desde los tiempos cercanos de la eternidad, cuando la Trinidad del Paraíso movilizó en forma similar los entonces existentes personalidades del paraíso y Jabona y los comisionó como administradores y gobernadores de los 7 proyectados superuniversos del tiempo y el espacio. Los 7 cuerpos de finalistas representan la respuesta de la divinidad del gran universo a las necesidades futuras de los potenciales no desarrollados de los universos exteriores de actividades futuras eternas. Así que chicos, el camino ascendente no es simplemente, ¿verdad?, morir y despertar en el paraíso como muchos lo pensábamos, sino que es un gran y largo camino de aprendizaje, de evolución y espiritualización de nuestra personalidad, ya una vez fusionados con el Padre para poder conocerlo y finalmente seguir a su servicio. Ese es el camino ascendente de manera resumida. Les recuerdo que ustedes pueden en su libro ver ya los máximos detalles de cada etapa. Nombré varios documentos que pueden obtener esa información para su lectura propia. Así que chicos, nos vemos en la próxima clase de el curso Urantia desde cero, impartido desde el Centro de Estudios del Libro Urantia Villarrica, Chile, casi al fin del mundo. Y por supuesto queremos volver a agradecer a The Urantia Book Fellowship por su apoyo técnico y confianza para la grabación de estas clases. Chao chicos, nos vemos a la próxima. Bye bye.